Buenas tardes, queridos compañeros. Me encuentro aquí para presentarles mi proyecto final del término 2. Les comparto pantalla. El tema que he decidido utilizar es no precisamente un evangelio o un personaje de la Biblia, sino me pareció importante hablar un poco sobre la hermenéutica que sirve para la interpretación de la Biblia. Así que comenzamos. Introducción. La Biblia, como muchos textos de la antigüedad, requiere, además de su traducción a los diferentes idiomas, una interpretación para su correcto entendimiento. No puede leerse totalmente de manera literal, pues podría no entenderse completamente o sobreentenderse erróneamente. Por eso existen algunos estudios que interpretan los textos antiguos como la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia o arte que presenta los principios, métodos y reglas de interpretación bíblica. Toda persona debe saber que la empresa hermenéutica tiene 3 niveles de aplicación. El primer nivel tiene que ver con el significado original del texto, que es la exégesis. La pregunta clave es, ¿qué significa este pasaje bíblico? El segundo nivel, que es el personal, devocional o de aplicación, lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa este pasaje para mí? Y finalmente el nivel sermónico, que enseña el significado de un pasaje a otros. La cuestión es cómo compartir con otros lo que este pasaje particular significa para mí. Bien, la hermenéutica se considera como una ciencia al proveer las leyes o reglas de interpretación clasificadas de manera lógica y ordenada. Estas reglas contemplan aspectos como el análisis de trasfondo cultural, de contexto, pasajes paralelos, semántica, género literario, entre otras. Pero la hermenéutica también se considera un arte, requiere práctica y disciplina personal, incluso mucha lectura e investigación. La hermenéutica se considera como un acto espiritual. En el caso de los textos bíblicos, según Gabriel Góngora, en su artículo de Conozca, para entender correctamente las Escrituras es imprescindible la ayuda y dirección del Espíritu Santo en todo el proceso hermenéutico. Él la inspiró y él puede iluminar la mente del hombre para descubrir y aplicar las verdades espirituales. Veamos las reglas de la hermenéutica. Como regla fundamental o principio básico es, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es explicada por la Biblia. Regla número 1. Se deben tomar las palabras en su sentido usual y ordinario o figurado. En lenguaje fácil de entender de acuerdo a la época en la que fue escrito. Debe de tenerse en cuenta que en el sentido usual y ordinario no siempre equivale al sentido literal. No significa que siempre debe de tomarse al pie de la letra. Cada idioma tiene sus modos propios y peculiares de expresión, y tan singulares que si se traducen al pie de la letra, puede perderse o destruirse completamente el sentido real y verdadero. Veamos un ejemplo. Génesis 6:12. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tomando aquí las palabras carne y camino, en sentido literal, el texto perdería significado por completo. Pero tomándola en sentido ordinario o figurado, carne es sentido de persona y camino es sentido de costumbre o modo de vivir. Entonces ya no solo cambia el significado, veamos cómo puede terminar diciéndonos esto. Toda persona había corrompido su modo de vivir. ¿Ya se entendió la frase? Regla número 2. Tomar las frases o palabras en el sentido que indican el conjunto de palabras que rodean la frase. Por ejemplo, usando la palabra carne también. Efesios 2:3. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí la palabra carne se refiere a los deseos que nos llenan de placeres y deleites y que satisfacen únicamente a nuestros sentidos, pero no a nuestro espíritu. Regla número 3. Tomar las palabras en su contexto. El contexto es decir, considerar unos versículos antes y unos versículos después para lograr una correcta interpretación. Así nos encontramos con datos que nos aclaran el panorama y nos disipan las dudas. Por ejemplo, en este que tanto me encanta, que es el principal de esta presentación. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Juan 6, 54, 55. Leyendo el contexto podremos saber si estas frases se deben tomar en el sentido material o espiritual. Así que si leemos Juan 6, 63, un poquito más adelante, el espíritu, sentido espiritual de lo dicho, es el que da vida. La carne, sentido material, para nada aprovecha. Comer la carne y beber la sangre equivale a aceptar el pan de vida, aceptar al espíritu o fuente, desde donde todo parte. Y un poco más claro si vamos a Juan 6:58. Es análisis de unos cuantos antes y unos cuantos después. Este es el pan que del cielo bajó. El que come de este pan vivirá para siempre. ¡Ah, qué inspirador! Siguiente regla. Regla número 4. Tomar en consideración el propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Esta regla no es más que la ampliación de las anteriores si no ofrece suficiente luz. Si ni el conjunto o frase del contexto remueve la dificultad o nos disipa la duda. Esta regla se usa cuando las primeras 3 reglas no han logrado esclarecer el pasaje. El propósito de un libro se conoce leyéndolo completamente y estudiándolo con atención varias veces, teniendo en cuenta cuánto y a qué personas se escribió. Aquí sí ya es conocer un poquito más, involucrarte un poco más con el sentido general de todo el libro. Por ejemplo, donde aplicamos esta regla son las escrituras del apóstol Pablo, a quienes podemos atribuirle un gran ministerio o evangelización, pero podemos descubrir por la comprensión de toda la Sagrada Escritura que tuvo sus no aciertos y dejó para la Iglesia una que otra fallita. Regla número 5. Es importante comparar los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Todos aquellos que tienen una relación entre sí mismos o que se refieren de algún modo, inclusive, a un mismo asunto. Es importante considerar que el paralelismo se da tanto en palabras como en ideas y enseñanzas generales. Por ejemplo, aquí encontraremos varios escritos que de alguna manera se repiten o comentan de manera similar a lo largo de todos los libros. Incluso encontraremos algunas pistas que esclarecen la interpretación en los nuevos descubrimientos de otros evangelios, como los del Nag Hammadi o los rollos del Mar Muerto. Ahí hay otras pistas. Y con esto terminamos. Sabemos que hay otras reglas, pero esto es para la gente que ya se dedica muy completamente, muy profundamente al estudio de la hermenéutica y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Con esto termino la presentación. Les agradezco mucho a todos. Muy buenas tardes.